Hola, bienvenidos todos a mi canal, amigos y amigas. Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro video número 2 para aprender, pues ahora sí, cómo vamos a unir los cuadros, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos en nuestro video número 1, en el video pasado, aprendimos cómo íbamos a colocar todas las vueltas en nuestros cuadros, ¿verdad? Estuvo muy padre. Y bueno, pues hoy es el día ya para unirlos. Aquí tenemos el pequeño diagrama, el cual pues así lo voy a sacar yo y así se los voy a mostrar. Entonces miren, para comenzar vamos a volver a omitir las mangas. Esto lo vamos a tejer hasta el final, ¿sí? Las mangas las vamos a unir ya cuando tengamos la primera pieza finalizada. Entonces, esto lo podemos hacer de dos maneras muy fáciles. Las dos son correctas. La primera, unir de 4 en 4, ¿sí? Unimos 4 cuadros y luego otros 4 sin cortar hebra, o si ustedes todavía no aprenden esa técnica, entonces sus cuadros deben tener una vuelta más para que los puedan unir, ¿ok? Pero como los vamos a hacer sin cortar la hebra, entonces lo podemos hacer así, miren. De 4 en 4 vamos a unir estos 4 y luego estos 4 y luego estos 4 y nos vamos a ir así. Cuando lleguemos a la hilera número 8, miren hasta aquí, aquí nos vamos a detener porque vamos a empezar a unir de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2 y luego cortamos y volvemos a unir acá de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2 y esa es la forma número 1, ¿sí? Para muchas amigas pues la comprenden mejor de esta manera y lo pueden hacer así, ¿sí? La segunda manera que a mí me gusta más es unir 15 cuadros de una sola tira, ¿verdad? Así unimos los primeros 15 y luego aquí unimos otra hilera de 15 y luego aquí nada más 8 y cuando lleguemos aquí en el número 8 ya no vamos a unir para acá, pero vamos a continuar así y luego aquí nos regresamos. Para mí esa es la más fácil y pues es la que me gustaría que todas lo hiciéramos así, ¿ok? ¿Qué les parece si lo hacemos de esa manera, ok? Y ya las amigas que lo entiendan de 4 en 4 pues también se les hace más fácil, ¿verdad? Porque son menos cuadritos y los pueden ir llevando así más fácil, pero yo prefiero toda la vuelta de 15 y regresarme con 15 y aquí me detengo en el 8 y ya sé que simplemente aquí no voy a pegar, pero voy a continuar la hilera. Entonces es un poquito más fácil, pero pues sí tenemos que unir toda la tira de un solo jalón, amigas, los 15 cuadros. ¿Ok? Las manguitas pues las dejamos al final, son súper fáciles de colocar y quedan muy bien. Entonces, bueno, ¿qué les parece entonces si comenzamos con nuestra forma número 2, ¿verdad? Pues ya la unión de nuestros cuadros, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, preparamos nuestro color base, el que no usamos para nada de este lado, y comenzamos entonces. Bueno, vamos a preparar, amigas, nuestra hebra y todo lo estuve tejiendo con el gancho de 4.5 milímetros, ¿ok? Vamos a continuar con este mismo gancho o con el que ustedes hayan tejido sus cuadros. Ya saben la medida, cómo la pueden sacar y pueden usar todos los números de gancho y todos los materiales. Simple y sencillamente van a seguir el número de centímetros que les dio al sacar la medida, ¿ok? Ahí está. Bueno, yo tejí con este voy a continuar. Ahora, nuestro siguiente paso entonces es realizar 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 hileras con 15 puntos. Entonces vamos a separar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Aquí ya tengo la hilera número 1 con 15 cuadros. Los voy a hacer a un lado. Nuevamente volvemos a repetir 1, 2, 3, miren, de colores diferentes, ¿ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, aquí ya tengo, ya hicimos la hilera número 1, hilera número 2, esta es la número 2. Ahora vamos a sacar la hilera número 3. Podemos iniciar ahora desde acá. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Aquí tengo ya 15 cuadros. Todos diferentes. Así para que estos grupitos que tenía aquí, pues miren, todos llevaban el mismo color. ¿Sí? Pues, como pueden observar. Entonces de aquí ya nos tienen que quedar los últimos 15 de la última hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí están, miren. Ya tenemos estas hileras, miren. 15, 15, 15 y 15. Entonces ya tenemos aquí. Si ustedes ven que se repiten muy pegaditos los colores, los pueden ir intercambiando. No importa. Ahí está. Entonces de aquí ya tengo listo cómo los voy a ir tomando. Entonces esta va a ser mi primera hilera. Vamos a tomar un cuadro. Tomamos nuestro gancho. Y a ver, ustedes háganse un poquito más para atrás, hileritas. Ahorita siguen ustedes. Muy bien. Esta es mi hilera número 1. Aquí voy. ¿Ok? Muy bien. Vamos comenzando. Tomamos el primer cuadro. Muy bien, pues preparamos entonces nuestro color base, igual con un bucle y nuestro gancho. Bueno, vamos a tomar aquí o en cualquiera de las esquinas. Y vamos a iniciar pues igualito como hemos estado tejiendo. Al iniciar, 3 cadenas. Y en esta primera esquinita únicamente vamos a tejer 3 puntos juntos. Así. Sin cadenita de separación, nada más damos una lazada y entramos directamente en el siguiente espacio con un grupito de 3. 3 puntos. ¿Sí? Siguiente, 3 puntos. Siguiente espacio, 3 puntos. Siguiente espacio. Esta es una esquinita, entonces aquí sí vamos a tejer la esquina como corresponde. Así sus 3 puntos, sus 2 cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos. Bien, ¿ok? Aquí vamos. Vamos a llenar estos y cuando lleguemos en esta esquina únicamente vamos a dejarlo en 3. Entonces voy a continuar, voy a tejer 3. Siguiente espacio 3 puntos. Siguiente espacio 3 puntos. En la esquinita 3 puntos únicamente. Muy bien, aquí nos vamos a detener y vamos a tomar nuestro siguiente cuadro, ¿sí? No confundan las hileras, ¿ok? Esta fue nuestra primera, de aquí es donde vamos a tomar, ¿sí? En las otras deben ir respetando tal cual como quedaron sus cuadros. Entonces vamos a tomar esta es la primera, entonces de aquí, que quede por enfrente. Lo tomamos así, que quede así, miren. Vamos a subir una cadenita para poder entrar, damos la lazada y entramos en su esquinita. Vamos a tejer los 3 puntos juntos. Bien, quedamos así. Ahora vamos a tomar nuestros cuadros así. Y vamos a unir en este primer punto, en este primer espacio, perdón, directamente, sin subir cadena, nada más hacemos punto deslizado. Damos la lazada y entramos en este lado con 3 puntos. Aquí nos detenemos porque vamos a unir en el espacio que sigue de nuestro primer cuadro con punto deslizado, lazada y retomamos en el cuadro en el que estamos tejiendo.
3 puntos. Ahora punto deslizado, lazada, 3 puntos. Aquí nos detenemos porque nos toca punto deslizado, enganchar y miren, ya va quedando. ¿Ok? Así. Bueno, damos la lazada, entramos aquí con 3 puntos. Ahora una cadenita de separación, entramos por acá con un punto deslizado y como estamos en una esquina, miren, ¿ok? Entonces tenemos que levantar una cadenita de separación y los próximos 3. Y miren, ya quedó la esquina completa, esquina completa. Ahora nos vamos a regresar todos los puntos igual y nos vamos a detener aquí. Esta parte es la que se deja sin tejer hasta el final. Entonces aquí damos una lazada, perdón. Ups. Y continuamos así, 3 puntos como corresponden en cada espacio. Siguiente espacio 3. Siguiente espacio 3. Aquí en la esquinita, esta esquina sí se teje completa. Híjole, ya ven, por no haber ocultado las hebras, amigos. Esta esquinita sí se teje completa con sus 2 cadenitas de separación y sus 3 puntos. Muy bien. Lazada, entramos y continuamos los puntos como corresponde. Cuando lleguen en esta esquina únicamente vamos a tejer un grupito de 3. Bien, revisamos, miren cómo vamos. ¿Okay? Aquí es donde tomamos nuestro siguiente cuadro. Subimos una cadena para poder entrar con una lazada en esta esquina sus 3 puntos. Entramos así, giramos, acomodamos así. Aquí entramos en el primer espacio que tenemos por acá, con punto deslizado, para que quede enganchado. Ahora sí, damos la lazada y entramos en el espacio que sigue, híjole. Ya ando entrando en otro. Bueno, ahí vamos bien, vamos bien. Llevo 3 e enganchamos. ¿Okay? La parte divertida, amigas. ¿Verdad? Tejemos 3. De este lado enganchamos. Nada más con puntito deslizado, ¿eh? Únicamente es lo que estoy tejiendo. Híjole, aquí me faltó. Se me acaba muy rápido la hebra, ¿verdad? Nos cortan la inspiración. Hay que inspirarnos, amigas, ¿eh? Concentradas, concentración. Ahora sí, enganchamiento. A ver aquí, punto deslizar. Lazada en la esquina, pues su esquina. Esta esquina sí va a estar completa, pero enganchada, ¿eh? Miren, ya tejí los 3 puntos. Entonces ahora una cadenita de separación, punto deslizado, cadenita de separación. Ay, y los 3 puntos que me faltan. ¿Okay? Siempre vayan revisando su tejido para que vean que nos debe quedar igual que aquí, igual que aquí. Ah, vamos muy bien, lo estamos haciendo bien. Y continuamos pues igual.
Tejemos 3, tejemos 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Va? Siempre, amigas, siempre que tejo cuadros grannies y que así los uno, pues siempre me concentro mucho, Así que siempre estoy calladita, calladita, calladita. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Ahí vamos muy bien. Ahora en esta esquina sí vamos a hacer esquina completa. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Que no se nos resbale el gancho. Ahí va. Muy bien, directamente 3 puntos. Directamente 3. Directamente 3. Y en esta esquina, pues miren, ya sabemos que cuando lleguemos aquí al final, queda todo esto libre y es donde unimos nuestro siguiente cuadro. Entonces aquí los últimos 3, aquí nada más es la esquina así, solita, hasta ahí. Y ahora sí, tomamos nuestro siguiente cuadro. Subimos una cadena, podemos entrar acá en cualquiera de las esquinas, sus 3 puntos. Estamos así, giramos, acomodamos así. ¿Okay? Muy bien, ahora giramos para acá para que este nos quede de frente. Y como nuestro primer grupito ya está tejido, nos falta enganchamiento, amigas. Punto deslizado. Tomamos este, que es en donde estamos comenzando la unión. Tejemos 3. Punto deslizado. Tejemos 3. Punto deslizado. Tejemos 3. Punto deslizado. Tejemos 3. Y aquí ya llegamos a una esquina. ¿Okay? Miren, esquinita completa. Entonces, ¿qué nos toca aquí? Subir una cadenita. Colocar nuestra esquina con punto deslizado, subir una cadenita y los 3 puntos que nos faltan. Y miren aquí ya bien rápido, ¿cuál fue nuestro cuadro número 4? Fíjense, así las amigas que lo están haciendo de esta manera, de 4 en 4 en 4 en 4, entonces pues acá ya se van a subir con ustedes con otros 4 y otros 4 y otros 4. Y van a tener en lugar de 4 grupos de 15, van a tener 15 grupos de 4, ¿sí? Así, miren, porque son 15 hileras, son 15 filas. Entonces 4, 4, 4, 4, entonces van a separar 15. Por eso les digo que así es más rápido para mí. Entonces, bueno, una vez que queda esta esquinita lista, pues nosotros tenemos que continuar hasta tener 15 cuadros, ¿Cómo ven, amigas? ¿Verdad que está bien fácil? Es bien fácil, amiguitas. Es nada más poner todas las cosas en orden para que nuestra mente comience a funcionar. Una vez que ponemos todo en orden, ¿verdad? Las ideas surgen mucho más rápido, porque cuando lo queremos, a veces es muy bonito hacerlo así, ¿verdad? Con el alma, de corazón, ¿verdad? Como vaya, como salga. Pero se tarda, ¿verdad? Se tarda como que en poder procesar la idea. Y cuando es así un poquito más ordenado y todo, lo comprendemos mejor. Y miren, amigas, pues listo. Aquí ya me falta nada más este ladito, ya para pegar el siguiente cuadro. Y es bien fácil la unión de cuadros, ¿verdad? ¿Sí o no? Está bien fácil, amiguitas. Nada más es cuestión de intentarlo, perder el miedo, ¿verdad? ¿El miedo qué es, amigas? El miedo no es nada. Cuando uno descubre el miedo, dices, a ver, pues, ¿qué cosa es el miedo?
lo analizas, lo ves, lo observas y dices, el miedo no era nada. Nada, nada, no es nada. No existe. Es una invención de nuestra mente, amigas. A ver, ahora sí, tomamos el siguiente cuadro. Subimos una cadenita, damos la lazada y entramos. Con los 3. Ahí está bien. Ok, estamos así, giramos para acá. Observamos, analizamos, vemos. Giramos. Y luego, ¿qué nos toca? Ah, mentira, mentira, mentira. Unir, miren, punto deslizado. ¡Híjole! Que se me olvidan los pasos, ¿verdad? Que no se nos olvide nada, amigas. Quieres hacer bien. Y miren, amigas, ¿ok? Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿7? 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 7. Llevamos 7. Pues nos faltan todavía todos estos. Entonces aquí ustedes finalizan y van uniendo los que nos faltan, ¿ok? Y bueno, amigas, pues miren, ya ando acá en el maniquí. Ya tengo los primeros 8 cuadros. Y fíjense, nos va a quedar este abrigo pues hasta bien largo, cubre todo. Miren, aquí está la pompi de mi maniquí. Y miren, hasta acá abajo, hasta la pantorrilla más o menos. El cuadro número 8 es el que va a quedar a la mitad del hombro, así. Sí, este va a quedar aquí. Y pues de aquí también ustedes ya pueden ir viendo la medida, ¿ok? Miren, si no lo quieren tan largo, entonces no lo hagan de 15 cuadros, háganlo de 12. Miren, de 12 va a quedar ahí. La mitad de 12 es 6. Entonces el cuadro número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y exactamente el 6 es el que queda en el hombro. ¿Ok? Entonces miren, si no lo quieren tan abajo, háganlo de grupos entonces de 12, ¿verdad? De 12 cuadros cada hilera, porque todavía nos faltan los de la parte de enfrente. Entonces así, para que no les ve, pero yo sí lo quiero largo como tipo abrigo, ¿verdad? Pues es un abrigo, entonces por eso son los 15 cuadros. Entonces pues aquí vamos, amigas, nos faltan los de la parte de enfrente, miren, apenas voy aquí, faltan los de aquí, ¿ok? Entonces aquí vamos, esta es la hilera número 1, obviamente esta hilera queda un poquito más para acá, queda como por aquí, pero la puse aquí para que ustedes vayan dando más o menos la idea, ¿ok? Bueno, pues así. Y listo, pues aquí ya finalicé los 15 cuadros, ya están todos unidos y vamos a quedar de este lado, ¿ok? Así. Ahora el siguiente paso es devolvernos toda esta hilera, la vamos a llenar. Entonces aquí 2 cadenitas en el último. Vamos a tejer aquí como corresponde su esquina. ¿Sí? Y pues ya todos, miren. Toda esta hilera por donde no tejimos nada, nos vamos a tener que regresar. Y vamos a tejer igual, entonces este es el siguiente paso. Regresarnos toda la hilera ya con los 15 cuadros finalizados. Y cuando lleguen aquí a esta esquinita van a tejer la esquinita que falta. Miren, ahí está. Entonces ahora tenemos que entrar aquí con 3 puntos. Miren, cada vez que lleguen aquí, una cadena de separación. Entramos por todo el espacio con un punto deslizado. Una cadenita de separación y aquí los 3 puntos. Así. Entonces cada vez que lleguen a este espacio, pues vamos a tejer igual. La esquinita que falta con su cadenita. Aquí ya llegué nuevamente. Voy a tejer 3. Una cadena. Un punto deslizado en este espacio. Una cadena. Y los 3 puntos. Ok, pues así.
Tenemos que completar pues todo hasta llegar al último cuadro, hasta aquí. Cuando lleguemos aquí comenzamos la unión de la siguiente hilera para acá. Entonces vamos a finalizar todo esto. Y listo, pues aquí la hilera ya está finalizada. Todo bien, quedó muy bien. Ok, ya estamos de este lado. Ahora que nos toca pues nuestra siguiente hilera. Así que tomamos nuestro siguiente grupito de 15 cuadros. Ok, que estén todos, ya sabemos, todos diferentes. Entonces todavía vamos muy bien, amigas. Entonces ya cuando finalicen esto, que quede así, vamos a tener el último cuadro. Vamos a finalizar aquí. Vamos a subir una cadenita. Vamos a tomar nuestro siguiente cuadrito. Y vamos a entrar aquí con los 3 que corresponden. Así, ¿ok? Y luego vamos a girar así nuestro cuadro, todo el tejido. Y vamos a unir de este lado, pues aquí. Vamos a empezar. Tres puntos, un punto deslizado, 3 puntos, punto deslizado. A ver, voy a acomodar aquí mi tejido porque ¡ay! Muy bien, ya están los 3 puntos y ahora toca el punto deslizado. Ese ya está listo, ahora toca este. Y aquí nos fijamos que lo esté haciendo bien. Sus 3 puntos, el punto deslizado, 3 puntos. Aquí estamos en una esquina, entonces vamos a acomodar así para tejer aquí con punto deslizado en toda la esquina una cadena. Luego voy a traerme el tejido para acá porque para no batallar. Y luego aquí los 3 puntos. Aquí 3 puntos. Así fue como quedó. Así. Okay. Ahora 3. 3. Nuevamente 3. Cuando lleguen a la esquina, aquí vamos a tejer nada más 3. Miren, así es como vamos. Todo de este lado están nuestros 15 cuadros y ahora estamos pegando el que va para acá. Ahora el que va para acá. ¿Okay? Vamos a agarrarlo de aquí. Muy bien. Subimos una cadenita. Entramos, ahí está al revés. Que el cuadro quede por enfrente. Así. Luego giramos. Giramos todo nuestro tejido para poder agarrar bien nuestro tejido, amigas. Y luego, ¿qué nos toca? Punto deslizado. Para poder enganchar. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego pues ya comenzamos aquí los 3 que corresponden en cada espacio. Bueno, aquí ya tejí 3 y ahora toca enganchar. Toca 3. Punto deslizado 3.
punto deslizado, tejemos 3 puntos, este punto me falló. Ok, ahora estamos en la pura esquina, voy a entrar adentro del espacio que queda en el centro, miren, aquí. Podemos entrar en este hoyito o por todo el espacio. Una vez que esté listo, subimos una cadena y tejemos los próximos 3 puntos para completar esa esquina. Okay, así. Y aquí ya nos toca enganchar aquí, en esto. Entonces tomamos nuestro tejido así. ¡Ay, que no se me confundan estos colores, amigas! Hay que ponerlos bien. Muy bien, entonces aquí enganchamos en la próxima. Ahí. Ahí está. Miren. Tiene que quedar así. Los próximos 3. Punto deslizado en el siguiente espacio. Próximos 3. Punto deslizado. Próximos 3. Punto deslizado. Próximos 3. Vamos en una esquinita. Aquí entramos por toda la esquina o en esta esquina. ¿Sí? Una cadena. Giramos nuestro tejido para poderlo agarrar así, miren. Entonces aquí nos faltan 3. Muy bien, llevamos 3 y en esta esquina nada más 3. Aquí es donde se queda así. Y aquí es donde queda libre sin tejer, miren. Aquí no estamos tejiendo. Entonces así va, miren. Por acá están todos los 15 cuadros, la primera que acabamos de unir, la primerita. Aquí ya estamos en la segundita. Ahí vamos. Okay, entonces ya nos falta aquí nuestro siguiente cuadro. Los acomodamos así. Como ustedes lo agarren mejor, amigas, porque ya tenemos bastante tejido. Entonces, ahí está. Tomamos el siguiente tono de nuestra hilera. Esta es en la que vamos, ¿eh? No las confundan para que no se les vaya, para que no les quede, que les vaya a faltar un cuadro. Le subimos una cadenita que quede por el derecho del cuadro y 3 puntos, ¿sí? Al decirles que quede por el derecho me refiero a que quede por enfrente, por la cara de enfrente, porque por acá es la cara de atrás, por donde están las hebras. ¿Okay? Así. Entonces es el mismo proceso, miren, lo colocamos así. Aquí es donde giramos el tejido así para que quede así. Y aquí es donde enganchamos en el primer espacio. Entramos al siguiente espacio. Aquí ya estoy en una esquinita. Y aquí nos toca, adentro de toda la esquina, una cadena. Giramos el tejido. Y estamos así, lo giramos para tomarlo de esta manera y poder tejer 3.
Estamos otra vez así. Y ahora nos toca enganchar de este lado. Y volteamos a ver nuestro tejido, a ver qué andamos haciendo. Porque a veces es confuso, ¿verdad? Y nos podemos entrar a otro lugar. Ahí vamos. Ahora nos toca entrar por aquí. Tejemos 3. Punto deslizado. Muy bien, ya está. Aquí estamos en una esquina, entonces vamos a entrar con una cadenita. Punto deslizado, cadena. Ahora tomamos el tejido para acá. Para estar así. Y ahora nos toca para acá. Colocamos nuestro siguiente cuadro. Miren. Estamos aquí, ¿ok? Entonces vamos a tejer aquí, se une, llegamos aquí, hacemos la esquinita y luego se une, y luego este es este, ¿verdad? Donde queda solito y donde volvemos a colocar nuestro siguiente cuadro. Bueno, vamos a unir uno más. Bien, cuando finalicen este cuadro, este es donde está todas nuestras 15 cuadritos. Colocamos el siguiente, una cadenita de separación, 3 puntos. Estamos así, colocamos así. Y luego aquí giramos el tejido. No lo traemos todo. Acomodamos así. Y aquí enganchamos. Este primer grupito se engancha en la primera casita. ¿Sí? Si se confunden, pueden acomodar su tejido para que vean en cuál espacio deben entrar, en el del puro centro. Bueno, entonces aquí ya entramos. Acomodamos nuestro tejido para notar que ahora nos toca enganchar en esta parte. Subimos una cadena y vamos a entrar con los puntos que nos faltan de esa esquina. Aquí es donde nos detenemos porque ¿en dónde vamos? En nuestro siguiente cuadro. Y miren, amigas, pues así es como va a ir luciendo. Entonces ya estamos en la segunda hilera, vamos a completar todos los cuadros que nos faltan. Pues así, miren, son bastantes. Entonces voy a finalizar. Y así como iniciamos estos, pues vamos a continuar, ¿ok? Entonces aquí ya cuando lleguen, esto va a quedar así sin tejer, recuerden. Esto se teje hasta el final cuando iniciamos la siguiente. Entonces esto se va quedando así. Y aquí es donde colocamos el siguiente cuadro. Así, iniciamos aquí, pasamos por aquí, pasamos por acá, finalizamos aquí, que es así como aquí. Y aquí es donde colocamos el siguiente cuadro, ¿verdad? Comenzamos a enganchar, enganchamos y así, sucesivamente. Entonces vamos a continuar así, todos los cuadros que nos faltan, y completamos entonces la segunda hilera, ya para pasar a la tercera, ¿ok? Bueno, voy a finalizar y volvemos con el siguiente paso.